¿Alguna vez has sentido el peso gélido de ser descartado por quienes deberían protegerte, como si tu vida valiera menos que el polvo del camino? Imagina mirar el horizonte gris y darte cuenta de que el único valor que tu familia atribuye a tu existencia es una ruina de madera podrida a punto de derrumbarse sobre tu cabeza. El ara permanecía allí, inmóvil ante el viento cortante que azotaba las llanuras secas, sosteniendo una llave oxidada que no abría las puertas al futuro, sino al olvido absoluto. El frío de la tarde no era solo climático, era la temperatura exacta de la traición que la había despojado de su equilibrio. El sonido del viento aullando a través de las grietas del establo sonaba como una advertencia urgente. El tiempo se agotaba y la noche que se acercaba traía peligros que ella, sola con un bebé en brazos, podría no tener la fuerza para enfrentar. ¿Qué harías si solo quedara un techo roto y la aterradora inmensidad de la nada? Aquella escena desolada no era solo un pedazo de tierra olvidado. Era un reflejo del alma de Elara en ese momento, fragmentada, expuesta y dolorosamente silenciosa ante la vastedad del campo. El olor a tierra mojada y madera vieja impregnaba el aire, una fragancia de abandono que anclaba sus recuerdos a un dolor físico real, casi palpable. Apretó al pequeño Lucas contra su pecho, sintiendo el frágil calor de su hijo contrastar con el frío despiadado del mundo exterior. Él era la única riqueza que le quedaba en un universo de absoluta escasez, donde viejas camionetas de los años 50 se pudrían en la distancia como cadáveres de animales olvidados. La vulnerabilidad de una madre sin hogar es una herida abierta que el mundo insiste en ignorar, pero que palpita con una fuerza aterradora. ¿Cómo transformar el miedo paralizante en combustible para la supervivencia cuando la misma tierra bajo sus pies parece rechazar su presencia? La autoridad moral que su hermano mayor se había arrogado al expulsarla resonaba ahora en el silencio ensordecedor del campamento, una sentencia pronunciada con la frialdad de quien nunca ha pasado hambre. Él se había quedado con la tierra fértil, las herramientas útiles y la arrogante seguridad de quien dicta las reglas del juego, dejándole solo ese establo con el techo derrumbándose como una columna vertebral rota. Era crueldad disfrazada de compartir, basada en la mentira tóxica de que no necesitaba más para sobrevivir. Pero algo en la postura de Elara, incluso encorvada por el peso de la maleta de tela cruda y la niña, desafiaba esta lógica perversa. La injusticia tiene un sabor amargo y metálico que perdura en la boca mucho después de pronunciar las palabras, y en ese momento, bajo el cielo gris de la posguerra, se echó un ancla emocional. No aceptaría desaparecer en la oscuridad sin luchar, aunque la lucha pareciera imposible. Pero lo que sus codiciosos parientes desconocían y lo que el viento parecía susurrar con urgencia entre los tablones sueltos, es que las ruinas antiguas a menudo guardan secretos que el dinero no puede comprar. Hay algo oculto en esa estructura podrida, una verdad enterrada que podría redefinir el concepto de valor y cambiar el rumbo de forma irreversible y escandalosa. El viaje de Elara apenas comienza y la delgada línea entre la supervivencia y la tragedia está a punto de ser brutalmente puesta a prueba. Si tienes el coraje de entrar en este establo con ella y descubrir qué se esconde bajo el polvo del olvido, entonces debes quedarte. La pregunta no es solo si sobrevivirá a esta noche gélida, sino que despertará en la oscuridad que lo cambiará todo para siempre. Antes de descubrir qué se esconde en estas sombras, suscríbete al canal para no perderte ni un solo paso de este proceso de reconstrucción. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia hoy. Antes de que el frío silencio del abandono se apoderara de ella, la vida de Elara latía al ritmo tranquilo de las estaciones, anclada en la sencilla seguridad de las tradiciones familiares.
La pequeña casa de campo, con sus paredes de madera encalada, descascarilladas por el sol, era un santuario de dignidad donde el trabajo duro se celebraba como una oración silenciosa y cotidiana. Había crecido con las manos inmersas en la tierra oscura y fértil, aprendiendo de su padre a escuchar los susurros del viento antes de la lluvia y de su madre a transformar la escasez de la cosecha en banquetes de cariño. En aquel entonces, el olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma a leña quemada, creando una atmósfera de protección que parecía inquebrantable. El Ara no tenía lujos, pero mantenía la absoluta certeza de su lugar en el mundo, cuidando gallinas y remendando ropa, con la paciencia de quien entiende que la vida está hecha de pequeñas reparaciones constantes, siempre con la tímida sonrisa de quien se sentía amado y necesitado en aquella maquinaria rural. Sin embargo, esta paz doméstica se veía frecuentemente perturbada por la sombra opresiva de Elías, el hermano mayor que, aunque compartía la misma sangre, parecía forjado en un metal mucho más frío y duro. Vivía en el pueblo vecino, lejos del barro y el sudor diario, apareciendo solo cuando las cosechas prometían ganancias o cuando necesitaba reafirmar su supuesta superioridad sobre los campesinos que permanecían en el campo. Sus ojos, estrechos y calculadores, no veían la melancólica belleza de los trigales, solo veían cifras, hectáreas y oportunidades de negocio, desperdiciadas por el sentimentalismo de sus padres. Llegaba en su pulida camioneta, cuyo ruidoso motor rompía la armonía de los pájaros, y recorría la propiedad con la postura de un dueño impaciente, ignorando los esfuerzos de El Ara y tratándola como un mueble invisible, útil solo para servir café y mantener la casa limpia mientras él discutía el futuro con una racionalidad fría y aterradora. La dinámica familiar comenzó a desmoronarse visiblemente cuando la enfermedad afectó a sus padres, transformando su acogedor hogar en una sala de espera para el inevitable fin. Durante interminables meses fue El Ara quien cambió vendajes, preparó caldos ligeros durante las noches de insomnio y sostuvo las manos temblorosas de la pareja de ancianos mientras la vida se agotaba en sus cuerpos cansados. Ella soportaba el peso físico y emocional del cuidado, una tarea agotadora que la dejaba con profundas ojeras y manos callosas, pero con la paz de corazón por un deber cumplido. Elías, en cambio, los visitaba rara vez, y cuando lo hacía, su preocupación no era la comodidad de sus padres, sino organizar documentos y localizar escrituras de propiedad. Observaba el deterioro físico de la pareja de ancianos con una distancia clínica, como si simplemente esperara la liberación de un activo inmobiliario, justificando su frialdad como pragmatismo necesario ante la emoción inútil de su hermana. Cuando la muerte finalmente silenció la casa, el dolor de El Ara fue profundo y solitario. Una niebla gris la envolvió mientras acunaba al pequeño Lucas, ahora su único ancla en la vida. El funeral fue rápido, bajo un cielo plomizo que parecía llorar con ella, pero las lágrimas de Elías se secaron incluso antes de tocar el suelo fangoso del cementerio local. Inmediatamente después del entierro, la atmósfera en la granja cambió drásticamente. El aire parecía haberse vuelto más denso, cargado de una peligrosa electricidad estática. Parientes lejanos, tíos y primos que nunca habían ayudado con la cosecha ni cuidado de enfermos, aparecieron como buitres, olfateando la oportunidad, alineándose instintivamente junto a Elías. Ocuparon la sala de estar con sus pesadas botas y voces fuertes, desplazando a El Ara a los rincones de la casa que ella misma había mantenido en pie, transformando el hogar de su infancia en un escenario hostil de negociaciones donde no tenía voz, solo presencia física. La reunión para organizar los bienes estaba programada para el final de una tarde nublada.
La luz anaranjada del sol poniente se filtraba a través del humo de los cigarrillos liados que consumían los hombres de la familia. Elías se sentó a la cabecera de la mesa de roble, el lugar que siempre había pertenecido a su padre, asumiendo la autoridad moral y económica de aquel momento crítico. Extendió papeles sobre la madera desgastada, documentos que Elara apenas entendía, y comenzó a disertar con elocuencia manipuladora sobre la justicia, la división lógica y la incapacidad de una mujer sola para administrar tierras productivas. Los demás familiares asintieron, murmurando acuerdos cómplices, construyendo un sólido muro de justificaciones para la avaricia. Elara, sentada en una silla de paja en un rincón, sintió un nudo en el estómago. Una dolorosa intuición le gritaba que esta farsa burocrática no se trataba de proteger el legado familiar, sino de desmantelarlo en beneficio del más fuerte. La atmósfera de inminente caída se consolidó cuando Elías la miró con una mezcla de fingida compasión y genuino desprecio, preparando el terreno para el golpe final. Habló en voz baja, usando palabras amables para ocultar la brutalidad de sus intenciones, argumentando que su querida hermana necesitaba ser liberada de la carga de administrar una granja que, según él, seguramente la llevaría a la bancarrota. La vulnerabilidad de Elara, con un bebé en brazos y sin esposo, no fue utilizada como motivo de protección, sino como arma para descalificarla. El ambiente estaba saturado de una tensión insoportable. El sonido del reloj de péndulo en la pared marcaba los últimos segundos de su antigua vida. Podía percibir el olor a humedad, moho y traición en el aire, dándose cuenta demasiado tarde de que la red de seguridad familiar había sido reemplazada por una trampa fría y calculadora, lista para activarse y sumergirla en la oscuridad total que la aguardaba afuera. El aire dentro de la habitación era denso, saturado del humo azulado de cigarrillos liados a mano, y el olor acre de una ambición mal disimulada. Sobre la mesa de roble, donde tantas comidas familiares se habían compartido en paz, yacía ahora un viejo y desgastado mapa de la propiedad, marcado con brutales líneas de pintura roja que rasgaban la tierra como heridas abiertas. Elías, con sus dedos gruesos y anillos brillando a la luz amarillenta del candil, dirigía la división con la precisión quirúrgica de un verdugo, distribuyendo las hectáreas de tierra fértil y los huertos productivos entre los primos, quienes asentían con sonrisas contenidas. Cada pedazo de tierra que Elara había ayudado a cultivar con su propio sudor era entregado a manos que jamás habían empuñado una azada, mientras ella permanecía sentada en la penumbra, con el corazón latiendo erráticamente contra sus costillas, presintiendo que la hoja de esa guillotina social estaba a punto de caer sobre su cuello. Cuando la mirada de Elías finalmente se posó en ella, no había calidez fraternal, solo una frialdad burocrática y calculada que le heló la sangre. Carraspeó, un sonido seco que acalló los susurros en la habitación y comenzó a urdir la justificación de lo impensable, usando su maternidad como arma para desarmarla. Con una voz falsamente suave, argumentó que una mujer sola con un bebé no tendría la robustez necesaria para administrar la casa principal ni los campos, transformando la virtud de su cuidado maternal en un testimonio de su incompetencia. Habló de protegerla de la carga, de aliviarla de las preocupaciones financieras, distorsionando la realidad hasta que la expropiación sonara como un acto de caridad distorsionado, mientras los familiares asentían con la cabeza en un acuerdo hipócrita, cómplices de esa cruel farsa. Elara intentó alzar la voz, sintiendo la indignación subirle por la garganta como bilis, pero sus palabras quedaron ahogadas por la autoridad impuesta por su hermano. Quiso gritar que conocía cada centímetro de aquellas tierras, que sus manos conocían el ciclo de la
Siembra mejor que nadie allí. Pero su voz salió temblorosa y débil, amortiguada por la sólida barrera de la indiferencia masculina. Se vio reducida a espectadora de su propia tragedia, observando con impotencia cómo los muebles que su madre había pulido durante décadas y las herramientas que su padre amaba eran catalogados y repartidos como botín de guerra. La sensación de invisibilidad era física, una náusea vertiginosa que la hizo abrazar a Lucas con más fuerza, como si él fuera la única prueba concreta de que aún existía en aquel lugar que minuto a minuto dejaba de ser su hogar. Fue entonces cuando se pronunció la sentencia final, cayendo sobre la mesa como una pesada piedra. Elías señaló un rincón remoto del mapa, una zona marginal separada de la granja principal por malos caminos y años de abandono. Declaró, sin un ápice de vergüenza, que la parte justa de El Ara sería el viejo establo en desuso en el extremo este de la propiedad, un edificio que todos sabían que era una ruina peligrosa e inhabitable. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los primos parecieron dudar un segundo ante la audacia de la propuesta, pero la codicia prevaleció y nadie objetó. «Es un techo sobre su cabeza», dijo Elías con desdén, «y es más que suficiente para alguien que nunca trajo dinero a casa». Esas palabras no solo la desheredaron, sino que anularon toda su trayectoria de trabajo y dedicación, reduciéndola a una carga que necesitaba ser eliminada de la vista. La crueldad de ese gesto fue mucho más allá de la pérdida material. Fue un intento deliberado de borrar su identidad simbólica e histórica. Al negarle la casa y la tierra productiva, le estaban cortando las raíces, diciéndole que no pertenecía a ese linaje, que sus recuerdos carecían de valor y que no valía la pena invertir en su futuro. Recibir un establo destrozado, un lugar destinado a bestias de carga y no a seres humanos, fue la forma más vil de humillación, un mensaje claro de que, en la nueva jerarquía impuesta por Elías, ella y su hijo valían menos que el ganado que una vez ocupó ese espacio. El Ara sintió las lágrimas ardientes de ira e impotencia quemándole los ojos, pero se negó a dejarlas caer ante quienes la despreciaban, manteniendo la frente en alto incluso mientras su mundo se derrumbaba por dentro. Elías extendió la mano y arrojó una llave grande y oxidada sobre la mesa. El metal golpeó la madera con un sonido hueco y definitivo. No hubo ceremonia, ni abrazo de despedida, solo la fría entrega de ese objeto que simbolizaba su expulsión. El Ara miró la llave como si fuera un insecto venenoso, pero la recogió, sintiendo la textura áspera y gélida del hierro clavándose en su palma. Ese trozo de metal corroído era todo lo que quedaba de décadas de vida familiar, un intercambio grotesco por su derecho de nacimiento. Al tocar la llave, sintió una brutal desconexión con el pasado. La casa que la rodeaba parecía rechazarla. Las paredes se cerraban, el aire se volvía irrespirable, como si el propio entorno hubiera tomado partido y ahora la expulsara como un cuerpo extraño. El momento de la partida estuvo marcado por una prisa humillante, como si su presencia pudiera empañar la celebración de los vencedores. «Mejor vámonos antes de que oscurezca del todo», dijo una tía con fingida preocupación, ya recogiendo las tazas de café, indicando que la hospitalidad había expirado junto con la firma de los papeles. El Ara se levantó, con las piernas temblorosas, la maleta de tela áspera pesando sobre su hombro como una cruz, y se dirigió a la puerta principal. Cada paso en el suelo de madera crujía como una dolorosa despedida, y el llanto sordo de Lucas parecía ser la única banda sonora honesta en aquel teatro de mentiras. Nadie se ofreció a ayudarla con el equipaje, nadie se levantó a abrir la puerta. Tuvo que empujar la pesada madera sola, sintiendo el frío viento nocturno invadir la habitación caldeada,
preludio del invierno que la esperaba afuera. Al cruzar el umbral y pisar la tierra compacta del patio, la puerta se cerró de golpe tras ella con una velocidad inquietante, y el sonido de la cerradura al girar fue el golpe final que selló su destino. Desde dentro oyó el tintineo de vasos y risas apagadas que volvían a empezar. La vida continuaba alegremente sin ella, celebrando el saqueo de su herencia. Afuera, la oscuridad era vasta e indiferente, iluminada solo por las frías estrellas y la luz amarillenta que se escapaba por las ventanas de la casa que ya no era suya. El contraste entre el calor que le habían robado y el frío que ahora la abrazaba era violento, un asalto sensorial que le heló la piel y le heló el alma. Estaba sola, expuesta a los elementos, con la dignidad herida y el corazón hecho pedazos, expulsada del único refugio seguro que había conocido. Esa noche dejó una huella imborrable en su espíritu, una cicatriz que jamás se desvanecería, pues el dolor provenía no solo de la pobreza repentina, sino también de la traición de la sangre. Mientras se alejaba de la luz del porche, hacia el oscuro camino que la conducía a la ruina prometida, Elara supo que algo dentro de ella había muerto para siempre, la inocencia de creer que la justicia era natural. Pero en lugar de esa inocencia rota, una pequeña y peligrosa brasa comenzó a encenderse, alimentada por el resentimiento y el feroz instinto de proteger a su hijo. La habían destrozado, esperando que sucumbiera, pero no sabían que, al arrebatárselo todo, también le habían arrebatado el miedo a la pérdida, dejándola solo con la fuerza brutal y aterradora de quien no tiene nada que sacrificar. El camino de tierra se extendía ante Elara como una cicatriz abierta en el paisaje nocturno, engullendo sus pasos vacilantes mientras la casa iluminada de la familia desaparecía tras ella, reducida a un punto de luz cruel e inalcanzable. El peso de la maleta de tela cruda le cortaba la circulación en los dedos, pero el dolor físico era insignificante comparado con la carga emocional de cargar a Lucas, quien dormía un sueño inocente y pesado contra su pecho, ajeno a que su mundo acababa de derrumbarse. El viento soplaba sin impedimentos por las llanuras, un lamento continuo que agitaba la vegetación seca de las orillas, creando sombras que danzaban como espectros alrededor de su figura solitaria. Cada metro recorrido sobre esas piedras irregulares parecía drenar un poco más de su humanidad, transformándola de una legítima heredera en una peregrina sin destino, obligada a marchar al exilio en su propia tierra. El frío nocturno no era solo cuestión de temperatura, era una entidad física que penetraba las finas capas de su desgastado abrigo, buscando el calor de su piel como un depredador silencioso. El cielo era un abismo de estrellas indiferentes, hermosas y distantes, que iluminaban el camino lo justo para revelar los agujeros y el barro seco que amenazaban con torcerle los tobillos cansados a cada paso. El silencio rural, que antaño significaba paz, ahora gritaba peligro. El ulular de un búho o el crujido de una rama seca sonaban como amenazas inminentes en un mundo donde no tenía muros que la protegieran. Elara se sintió diminuta ante aquella oscura inmensidad, una mota de polvo barrida por la voluntad de los hombres que dormían abrigados en sus camas, mientras ella se enfrentaba a la hostil inmensidad armada solo con el instinto maternal. De repente, un sonido mecánico rompió el silencio, creciendo rápidamente tras ella, el rugido de un viejo motor que resoplaba cuesta arriba. Brillantes luces amarillas rasgaron la oscuridad, proyectando la sombra alargada de Elara sobre la tierra compacta, exponiendo su fragilidad como la de un animal atrapado en campo abierto.
Su instinto de supervivencia la impulsó a arrojarse a la cuneta, abrazando a Lucas para protegerlo del polvo y las miradas curiosas, mientras una vieja camioneta pasaba a toda velocidad, levantando una nube de tierra sofocante. El conductor ni siquiera redujo la velocidad, ajeno a la tragedia humana que se desarrollaba al borde de la carretera. Ese momento de invisibilidad dolió más que el frío. Era un fantasma en su propia comunidad, una figura que necesitaba esconderse en el barro para sobrevivir, mientras el mundo continuaba su curso mecánico y brutal. Acurrucada en la zanja, con el olor a tierra húmeda llenándole la nariz, un recuerdo involuntario invadió su mente, arrastrado por el aroma de la hierba pisoteada. Por un breve instante, vio la imagen de su padre caminando por ese mismo camino, sosteniendo su pequeña y cálida mano, prometiéndole que la tierra siempre la cuidaría si la respetaba. El recuerdo era vívido, colorido y cruel, contrastando violentamente con la gris y fría realidad del presente. La voz de su padre, llena de seguridad y cariño, resonaba en su cabeza, chocando con el silencio del abandono actual. Esa promesa había sido rota no por la tierra, sino por la sangre, y la dulzura del recuerdo se había convertido en una amarga hiel en la boca de Elara, obligándola a levantarse y continuar, pues la nostalgia no calentaría a su hijo esa noche. Tras horas que parecieron días, la silueta del establo emergió de la oscuridad, recortada contra el cielo como el esqueleto de un animal prehistórico abandonado al paso del tiempo. No había bienvenida en aquellos tablones torcidos. La estructura se inclinaba peligrosamente hacia un lado. El techo tenía agujeros visibles por donde se filtraba la luz de la luna, iluminando el interior con rayos fantasmales. La madera crujía bajo la fuerza del viento, un sonido de protesta y agotamiento que reflejaba el propio estado de ánimo de Elara. Este no era un hogar, ni siquiera para el ganado. Era un monumento a la decadencia, el lugar donde las cosas inútiles eran enviadas a morir fuera de la vista. De pie ante la puerta atascada, sintió todo el peso de la sentencia de su hermano. La había enviado allí no para vivir, sino para desaparecer lentamente, consumida por la ruina misma del lugar. Elara empujó la puerta con el hombro y la madera podrida cedió con un crujido agudo que resonó en la inmensidad, despertando a los murciélagos que dormían bajo las vigas altas. El olor que la golpeó fue un puñetazo en el estómago, una densa mezcla de moho, excrementos secos de animales antiguos y madera podrida por años de lluvia. El suelo estaba cubierto de escombros, paja vieja y baldosas rotas, un campo minado donde no podía atreverse a tropezar. La oscuridad en el interior era absoluta, opresiva, casi sólida. A tientas, a lo largo de las paredes ásperas, buscó un rincón menos expuesto al viento que se filtraba por las grietas, tratando de crear mentalmente un perímetro de seguridad donde la seguridad no existía. Ese espacio destinado a las bestias era ahora la cuna de su hijo, y la humillación de esta realidad quemaba en su garganta como brasas vivas. El dolor de empezar de cero es una carga que pocos comprenden realmente, pero que muchos sienten a diario. Si alguna vez has tenido que recomponer tu vida cuando todo parecía perdido, suscríbete al canal y comparte tu historia en los comentarios. Este espacio es nuestro y tu experiencia demuestra que la resiliencia es la fuerza más grande que existe. Con las manos temblorosas y entumecidas por el frío, empezó a limpiar una pequeña zona del suelo, barriendo la suciedad con la manga del abrigo en un gesto desesperado de cortesía en medio de la barbarie. Abrió la maleta y sacó los pocos trapos que tenía, improvisando un nido sobre la paja vieja, intentando aislar el cuerpo de Lucas de la humedad que subía de la tierra. Cada movimiento le dolía.
Sus músculos gritaban de agotamiento y el hambre empezaba a enviar punzadas a su estómago vacío. Pero no se detuvo. Ordenó cada pliegue de tela con precisión obsesiva, transformando trapos en sábanas de verdad a pura fuerza de voluntad, construyendo una isla de cariño en medio de un océano de abandono. Cuando por fin acostó al niño, el llanto de Lucas cesó, y el silencio que permaneció fue la única recompensa que recibiría esa noche. La primera noche fue una prueba de cordura, una vigilia interminable donde dormir era un lujo demasiado peligroso. Elara permaneció sentada, con la espalda contra la madera vibrante de la pared, con los ojos abiertos, intentando descifrar las formas en las sombras. Cada crujido de la estructura sonaba como pasos de intrusos. Cada aullido del viento sonaba como voces burlonas. El miedo, primario a ser atacada, a que el techo se derrumbara o a que el frío se llevara a su hijo, mantenía su adrenalina en un pico constante y agotador. Se sentía como la criatura más insignificante de la tierra, olvidada por Dios y los hombres, vigilando la nada en medio de la nada. La soledad era absoluta, una presencia física que se sentaba a su lado y le susurraba que la esperanza era una mentira inventada por los afortunados. En medio de sus noches de insomnio, el agotamiento le traía breves alucinaciones auditivas, fragmentos de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. Oía la risa de su madre en la cocina, el tintineo de los platos calientes, el olor del pan horneándose en el horno de leña. Estos recuerdos sensoriales llegaban como oleadas de calor, solo para ser brutalmente disipados por el hielo que se filtraba a través de una ventana rota. El dolor de la pérdida no era lineal. Pulsaba, yendo y viniendo, mezclando el anhelo de consuelo con la ira de la traición. Elara se apretó los brazos, clavándose las uñas en la piel para anclarse al dolor real, usando el sufrimiento físico como escudo contra la locura que la tentaba en las horas más oscuras de la noche, cuando el impulso de rendirse era casi seductor. Cuando los primeros rayos de un sol pálido y sin calor comenzaron a filtrarse por las grietas de las tablas, revelaron la verdadera magnitud de la miseria que los rodeaba. Lo que la noche había ocultado en sombras, la mañana lo expuso cruelmente. El suelo estaba podrido en varios puntos, herramientas oxidadas yacían como trampas tetánicas, y el techo sobre sus cabezas era un colador de madera. Elara se levantó, con el cuerpo rígido y dolorido, como si la hubieran golpeado, y miró a Lucas, que se despertaba pidiendo comida. No había café, ni leche caliente, ni mesa. Solo existía la realidad seca y polvorienta de un día que le exigiría unas fuerzas que no sabía si poseía. La luz del día no trajo alivio, solo claridad sobre la magnitud de la montaña que tendría que escalar para sobrevivir otras 24 horas. Fue mientras salía a buscar agua, tanteando el establo, que se dio cuenta de que no estaba sola en aquella isla desolada. Acurrucado bajo los restos de una carreta rota, camuflado por la tierra y el color de la madera vieja, había un perro pastor. El animal era un mapa del sufrimiento, costillas visibles bajo su pelaje fino y desigual, una pata enroscada contra su cuerpo, temblando no de frío, sino de extrema debilidad. Levantó la pesada cabeza al verla, pero no gruñó. Sus ojos, velados por una catarata incipiente y una profunda tristeza, se encontraron con los de ella con un reconocimiento inmediato. No vio una amenaza, vio un reflejo. Ambos habían sido desechados, abandonados como herramientas rotas que ya no servían a sus dueños. Elara se detuvo, con la respiración entrecortada, su instinto protector luchando contra la compasión. Ni siquiera tenía comida para ella. ¿Cómo podría sustentar otra vida? Pero la perra dejó escapar un largo suspiro de agotamiento, recostando la cabeza en el suelo, resignada a su fin.
Ese gesto de rendición rompió la última barrera en el corazón de Elara. Se acercó lentamente, extendiendo su mano que olía a polvo y leche materna. El animal no retrocedió. Permitió el contacto y cuando sus dedos rozaron su oreja herida, cerró los ojos, absorbiendo el primer afecto que debía haber recibido en años. Allí, en la tierra del patio, se selló un pacto silencioso entre la mujer y la bestia. Compartirían la miseria y, tal vez, la supervivencia. La búsqueda de agua se convirtió en la primera misión de aquella extraña manada. Elara encontró una vieja bomba manual, cubierta de óxido rojizo, que surgía de la tierra seca como un dedo acusador. Apretó la palanca con fuerza. El metal chirrió en protesta, exigiendo un esfuerzo que le ardían los hombros. Durante largos minutos no salió nada más que un silbido de aire seco, hasta que finalmente un hilillo de agua turbia y marrón brotó de la tubería. Continuó sudando profusamente hasta que el agua se aclaró un poco. Ahuecó las manos y bebió con avidez. El sabor metálico y terroso le bajaba por la garganta seca como néctar, ignorando los riesgos, concentrada solo en la urgente necesidad biológica. Luego llevó agua en la palma de la mano al perro, quien la lamió lentamente, su lengua áspera raspando su piel como papel de lija, sellando la alianza con la humedad de la vida. Los días siguientes se fundieron en una masa gris de 1900. Repetición y esfuerzo bruto. El hambre se convirtió en una compañera constante, un dolor sordo que se apoderó de su estómago y dictó cada pensamiento. Elara aprendió a engañar a su estómago masticando raíces que encontraba y racionando las pocas sobras que traía. Su cuerpo empezó a cambiar. La suavidad de la vida doméstica dio paso a ángulos afilados. La piel de su rostro se quemó por el viento, y sus manos, antes solo callosas, se convirtieron en mapas de cortes y suciedad incrustada que ninguna cantidad de agua podía eliminar. Se movía con economía de gestos, conservando energía, sus ojos escudriñando el horizonte, ya no en busca de belleza, sino de recursos, un trozo de leña para el fuego, una lona de plástico sujeta a la cerca, cualquier cosa que pudiera servir para fortificar su trinchera. La rutina de supervivencia le exigía integrarse al paisaje. Aprendió a distinguir entre el viento de la lluvia y el viento de la sequía. Aprendió a esconder a Lucas en los momentos más fríos del día, usando el calor de su propio cuerpo y el del perro que ahora dormía a sus pies, un invernadero viviente de calor animal. La vergüenza de su condición fue reemplazada por una tenacidad pragmática. Cuando una camioneta pasaba a lo lejos por la carretera, ya no se escondía por miedo al juicio, sino por cautela instintiva, como una loba protegiendo su guarida. La sociedad humana parecía un recuerdo lejano, un sueño de otra especie. Su realidad era madera, tierra, hambre y el latido del corazón de su hijo. Por la noche, el silencio del establo se llenaba con los susurros de Elara al bebé, contándole historias de un reino donde reinaba la justicia y la comida nunca escaseaba. Eran cuentos de hadas inventados para mantener viva su esperanza, pero que a menudo morían en su garganta, sofocados por la realidad del techo con goteras. Miró las vigas podridas y vio en ellas el rostro de su hermano, la precaria estructura, una metáfora perfecta de lo que le había hecho a la familia. El odio, ardiente y denso, comenzó a crecer junto al amor maternal, ocupando los vacíos que dejaba la tristeza. Ya no era solo una víctima llorosa. Se estaba convirtiendo en algo peligroso, forjado en el fuego lento del resentimiento y la necesidad. Una tarde, mientras intentaba sellar una ventana con tablas sueltas, se lastimó la mano con un clavo oxidado. La sangre brotó a borbotones, roja y brillante, goteando sobre el suelo sucio. Elara miró la herida sin llorar, simplemente se secó la
sangre en sus pantalones y siguió martillando con una piedra. El dolor físico se había vuelto irrelevante, un factor más en la ecuación de estar viva. El perro, percibiendo la tensión, apoyó su flanco en su pierna, ofreciéndole un apoyo silencioso. En ese momento, con el martilleo de la piedra resonando en el valle vacío, el ara comprendió que la caída había terminado. Había tocado fondo, el duro suelo de la existencia, y si aún respiraba, si aún seguía de pie, sujetando la piedra, significaba que la única dirección posible ahora era hacia arriba, o a través de cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Miró al horizonte, donde la granja de su infancia era ahora solo una mancha borrosa. El anhelo había sido cauterizado por la supervivencia. Lo que quedaba allí, en ese establo destrozado, era una mujer despojada de ilusiones, con un niño en brazos y acompañada por un perro moribundo, dispuesta a desafiar la lógica que dictaba su perdición. El viaje de descenso había terminado. La guerra por la reconstrucción estaba a punto de comenzar y se libraría con uñas y dientes, con la terrible paciencia de quien no tiene nada que perder. La noche volvió a caer, pero esta vez el ara no temió a la oscuridad, la enfrentó, con los ojos brillando con la misma fría ferocidad que las estrellas en el cielo. La rutina de picar piedras y reparar el techo bajo el sol pálido se vio interrumpida una mañana por un sonido que contrastaba marcadamente con el viento constante. El rugido sordo de un motor que se acercaba por el camino de tierra. El ara se quedó paralizada en lo alto de la escalera improvisada, con el corazón acelerado a un ritmo alerta, los músculos tensos, lista para descender y esconder a Lucas. Pero el vehículo que apareció tras la curva no tenía la agresividad de la camioneta de su hermano. Era una vieja camioneta con el azul descolorido por el tiempo, que se movía con una lentitud respetuosa, casi vacilante. El conductor no aceleró al verla. En 1207 cambió, se detuvo en el arcén cubierto de hierba, y el motor se apagó con un suspiro cansado y metálico. Del interior emergió una anciana, cuya piel parecía un mapa de aquella región, arrugada y curtida por décadas de sol y viento, con un delantal sobre la pesada ropa de trabajo que denotaba una vida de trabajo continuo y silencioso, reflejo del futuro que la propia Elara temía y respetaba. La anciana no invadió el espacio, permaneció cerca de la valla caída, emanando un aura de calma que desarmó las defensas inmediatas de Elara. Con gestos lentos recuperó una cantimplora metálica del asiento del copiloto y se la ofreció a distancia, una bandera blanca en forma de agua fresca. El ara bajó del techo, secándose las manos sucias con la ropa, y se acercó con cautela, aceptando la cantimplora. El agua estaba helada, un contraste divino con el calor seco del día, y le bajó por la garganta como una bendición líquida, hidratando no solo su cuerpo, sino también su alma reseca por la soledad. La mujer la observaba con ojos que eran rendijas de oscura sabiduría, sin juzgarla, solo con el profundo reconocimiento de quien había visto muchas temporadas de penurias. «La tierra es dura con los que están solos, niña», dijo, con una voz que sonaba como hojas secas pisoteadas, áspera pero extrañamente acogedora. El breve encuentro adquirió una fuerza gravitacional cuando la anciana, en lugar de irse, se quedó mirando fijamente la estructura torcida del establo tras el ara. Su mirada no veía la ruina presente, sino que parecía penetrar las capas del tiempo, accediendo a recuerdos ocultos entre los tablones podridos. «Te dieron las obras pensando que te daban la basura», murmuró la mujer, con una enigmática sonrisa curvando ligeramente sus finos labios. Dio un paso más cerca, bajando la voz, como si las llanuras vacías oyeran, y pronunció la frase que cambiaría la percepción de Elara sobre su exilio.
Pero este lugar encierra más de lo que parece. Tu padre pasó muchas noches aquí, no cuidando animales, sino cuidando el futuro. Las paredes crujen, pero también hablan, si sabes escuchar. La frase flotaba en el aire polvoriento, cargada de un misterio que erizó los pelos del brazo de Elara, transformando el establo de un ataúd de madera en una caja de secretos. Antes de que Elara pudiera formular una pregunta, la mujer regresó a la camioneta y sacó una pesada caja de madera y un fardo de telas gruesas. No es mucho, pero protegerá del frío y clavará la madera, dijo, colocando los objetos en la cerca. Eran herramientas viejas, un martillo con el mango pulido por el uso, clavos intactos, una sierra afilada y gruesas mantas de lana que olían a naftalina y a preocupaciones. No era caridad, era un arsenal. La anciana no ofreció dinero ni promesas de rescate, lo cual habría ofendido la dignidad herida de Elara, pero le ofreció los medios para luchar. Ese gesto pragmático validó la resistencia de Elara, diciendo sin palabras que era vista, que su lucha era legítima y que en esa comunidad dispersa había ojos que discrepaban con la injusticia cometida por los hombres de la ciudad. La partida de la anciana fue tan abrupta como su llegada. El viejo motor volvió a la vida con un rugido, levantando una nube de polvo dorado contra la luz de la mañana. Elara se quedó quieta, apretando el pesado martillo contra el pecho, sintiendo que la soledad regresaba, pero ahora con una textura diferente. El silencio que invadía el campo ya no era vacío. Estaba lleno de palabras enigmáticas y la presencia física de herramientas. Ya no estaba completamente indefensa. Ahora tenía los medios para mejorar su refugio y, lo que era más importante, una duda persistente, una pregunta sembrada sobre la verdadera naturaleza de ese lugar. La visita no calmó su hambre ni trajo de vuelta a sus padres, pero abrió una grieta en el compacto muro de desesperación, permitiendo que la luz de la curiosidad entrara donde antes solo había resignación. Elara se volvió hacia el establo, observándolo con nuevos ojos. Lo que antes parecía solo madera podrida y abandono, ahora latía con una energía latente. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, cuidando el futuro. Pasó la mano por una viga principal, palpando su textura áspera, preguntándose qué habrían presenciado esas paredes las noches que su padre había estado allí. El dramático respiro no fue un alivio de la carga, sino un cambio de enfoque. La supervivencia inmediata dejó de ser el único objetivo, dando paso a la investigación. Algo estaba enterrado allí, metafóricamente o no, y la sensación de ser una víctima comenzó a dar paso a la intuición de una cazadora a punto de descubrir que, tal vez, estaba sentada sobre el arma más poderosa en esa guerra silenciosa. Impulsada por las enigmáticas palabras de la anciana, Elara se dedicó a limpiar el rincón más oscuro del establo, un lugar donde el techo era más bajo y las tablas del suelo parecían hinchadas por décadas de humedad. El trabajo era agotador. Raspaba capas de paja podrida y estiércol petrificado, mientras el polvo se levantaba y se pegaba a su sudor, transformándola en una figura espectral en la penumbra. Fue entonces cuando la punta de su cincel improvisado golpeó algo que no sonaba ni a tierra batida ni a madera maciza, sino que producía un eco hueco, seco y deliberado. El corazón de Elara dio un vuelco. Con manos temblorosas y uñas sucias, limpió la superficie, dejando al descubierto tablones cortos que no seguían el patrón del resto del suelo. No estaban clavados, sino ensamblados con una precisión que contrastaba marcadamente con la rústica construcción que los rodeaba, sugiriendo un propósito oculto diseñado por manos que querían proteger, no solo construir. Usando el martillo como palanca, forzó la madera,
que crujió en protesta contra el paso del tiempo hasta que los tablones cedieron, revelando un compartimento oscuro forrado con lona encerada para evitar la infiltración de agua. El olor que escapó no era a mojo, sino a tiempo detenido, un aroma a papel viejo y secretos guardados bajo llave. Dentro del agujero yacía una pequeña caja de metal sin óxido, envuelta en trapos de algodón que una vez fueron blancos. El ara sacó el objeto como si desarmara una bomba, sintiendo el denso peso del metal en sus manos. El perro pastor, percibiendo el cambio en la electricidad del aire, se levantó y se acercó, observando con silenciosa curiosidad cómo abría la tapa con un suave clic, revelando el contenido que cambiaría la gravedad de su mundo. Una carta doblada y una compleja y antigua llave de hierro negro. La carta estaba amarillenta, el papel quebradizo por los bordes, y llevaba la letra temblorosa e inconfundible de su padre, probablemente escrita en sus últimos meses de lucidez. Al leer las primeras líneas, las lágrimas de Elara caían calientes sobre el papel, manchando la tinta, pues no se trataba del testamento de un hombre derrotado, sino de la confesión de un estratega desesperado. Su padre reveló que conocía la avaricia de Elías mucho antes de que la enfermedad lo consumiera. Sabía que su hijo mayor vendería el alma de la granja por dinero fácil. Por lo tanto, había manipulado la herencia de forma invisible. Había dejado las tierras fértiles legalmente desprotegidas, pero había vinculado la propiedad real y las escrituras definitivas que demostraban que todo el valle pertenecía a su hija, a este establo, el único lugar que sabía que su hijo despreciaría por inútil. El texto de la carta creó un vertiginoso laberinto de revelaciones. El padre explicó que los documentos oficiales, aquellos que anulaban cualquier reclamación de Elías y exponían sus fraudes financieros pasados, no estaban en la caja, sino en un cofre enterrado donde la sombra de la torre del molino toca el suelo en el solsticio, un punto difuso entre el establo y el campo seco. La llave negra que Elara ahora sostenía era la única forma de abrir ese cofre. La injusticia que había sufrido, la expulsión y la humillación, todo había sido previsto por su padre como el único escenario que la mantendría a salvo y alejada de la mirada de su hermano hasta que descubriera la verdad. El establo no era una ruina, era una bóveda, y ella no era una mendiga en sus propias tierras. Era la única dueña legítima de un imperio rural, viviendo disfrazada de exiliada mientras el usurpador dormía en la casona. La reacción de Elara no fue de euforia, sino de una profunda y silenciosa conmoción que la dejó sin aliento. Miró a Lucas, que dormía sobre las mantas en un rincón, y el peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros como una montaña. El secreto era un arma poderosa, pero peligrosa. Si Elías descubría la carta o la llave antes de que ella encontrara el cofre, no dudaría en destruir el establo y todo lo que contenía, incluyéndola a ella. Una mezcla de miedo gélido y determinación volcánica comenzó a hervir en su sangre. La melancolía de ser la hermana rechazada se evaporó, reemplazada por la vibrante tensión de alguien que lleva una granada en el bolsillo. Ya no era solo una madre que intentaba sobrevivir al invierno, era la guardiana de una verdad que podía incendiar todo el valle. Con movimientos rápidos y paranoicos, devolvió la carta a la caja, pero mantuvo la llave cerca de su cuerpo, colgando de una cuerda improvisada bajo su ropa, sintiendo el frío metal contra su pecho como un segundo corazón. Volvió a colocar las tablas en el suelo, cubriéndolo todo con paja y tierra, borrando meticulosamente cualquier rastro de su descubrimiento. Al levantarse, la luz del crepúsculo se filtraba por las grietas, pintando vetas doradas en el suelo polvoriento. Elara se dirigió a la puerta y contempló la granja lejana.
La casa iluminada de Elías ahora parecía diferente. Ya no era un símbolo de su poder inalcanzable, sino un castillo de naipes que esperaba el aliento de la verdad. El juego había dado un giro, pero el peligro nunca había sido tan real. Necesitaba encontrar el cofre, pero sobre todo necesitaba aprender a ser tan fría y calculadora como el enemigo que la había subestimado. A veces, la vida nos da las claves para cambiar las cosas cuando nos sentimos más impotentes. Si alguna vez descubriste una fortaleza o una verdad que lo cambió todo cuando estabas en el fondo, regístrate ahora y comparte tu historia. Saber que reconstruir es posible es lo que nos impulsa a seguir adelante. En los días siguientes, el sonido del viento en la llanura comenzó a competir con una nueva música. El ritmo firme y decidido del martillo de Elara contra la madera vieja. Armada con las herramientas dejadas por la misteriosa mujer, atacó la ruina con furia constructiva, transformando su ira en reparación. Se subió al tejado desvencijado, arriesgando el equilibrio para clavar las tablas sueltas y tapar los agujeros más grandes con trozos de lona y metal que encontró en la basura de la propiedad. Mezcló arcilla de la orilla del arroyo con paja seca para sellar las grietas de las paredes, una antigua técnica que sus manos recordaban incluso antes de que su mente pudiera racionalizarla. El establo, antaño un esqueleto hueco por el que el frío entraba sin invitación, comenzó a cerrarse, convirtiéndose en una fortaleza rústica e impermeable. El olor a descomposición fue reemplazado lentamente por el aroma a tierra fresca y esfuerzo humano, marcando el territorio ya no como un lugar de abandono, sino de resistencia. La rutina de Elara se convirtió en una liturgia de supervivencia, donde cada tarea doméstica era un acto de desafío a la miseria impuesta. Incluso sin muebles ni lujos, impuso un orden riguroso al caos. Barría el piso de tierra 3 veces al día, organizaba sus pocas pertenencias en estantes improvisados y mantenía limpio a Lucas, lavando la ropa del bebé en el agua helada del extractor manual, hasta que sus manos estaban rojas y entumecidas. La ropa, secándose al viento en la cerca rota, eran banderas blancas de dignidad, izadas en medio de la nada, indicando a cualquier observador distante que allí vivía alguien que se negaba a rendirse a la barbarie. El agua fría que le quemaba la piel también servía para ahuyentar sus miedos, endureciendo su espíritu cada mañana, mientras se miraba en el lavabo de metal y veía a una mujer que ya no se parecía a la hermana sumisa del pasado. Con el refugio mínimamente seguro, Elara volvió la mirada hacia la tierra yerma que rodeaba el establo, recordando las lecciones de su padre sobre cómo despertar la tierra dormida. Sin semillas compradas, buscó en los rincones del viejo granero granos olvidados y cortó los ojos de las pocas papas que tenía para replantar. El trabajo en la tierra era brutal. Removía la tierra dura con una asada roma y a menudo con las manos desnudas, quitando piedras y malezas que ahogaban la vida. El sol le pegaba en la espalda y el polvo le cubría el rostro, pero conversaba con la tierra mientras trabajaba, susurrando promesas de cuidado que su hermano nunca le haría. Aplicó técnicas de riego por goteo con latas perforadas, valorando cada gota de agua, y finalmente comprendió que la verdadera herencia de su padre no eran las escrituras, sino el profundo conocimiento de cómo hacer brotar la vida de la aridez. En este lento proceso de reconstrucción, la pequeña familia de marginados fortaleció sus vínculos de forma primitiva y absoluta. El perro pastor, ahora llamado Centinela, había recuperado peso y vigor, cojeando menos y asumiendo la custodia de Lucas con férrea lealtad. Mientras Elara trabajaba en el jardín improvisado, el perro yacía junto al bebé, quien jugaba con trozos de madera pulida, creando un círculo impenetrable de protección.
Había momentos, en las doradas tardes, en que Elara se detenía a observarlos y sentía una oleada de calor en el pecho que nada tenía que ver con la temperatura exterior. Esa escena de paz doméstica, construida sobre los restos del rechazo, era la prueba viviente de que el amor es una fuerza adaptativa. Eran una manada de 3, con cicatrices pero funcionales, que encontraban consuelo en la respiración compartida entre las 4 paredes que ellos mismos habían santificado. La presencia de la llave escondida bajo su ropa actuaba como un dinamo silencioso, alterando la postura de Elara ante el horizonte. No trabajaba solo para comer al día siguiente, trabajaba para mantener la posesión de la tierra hasta el momento oportuno. Durante los descansos, sus ojos recorrían el paisaje, calculando la posición del molino lejano e intentando descifrar el enigma de la sombra mencionada en la carta. Sabía que no podía empezar a cavar al azar sin despertar sospechas. Así que ejercitó su paciencia estratégica, mapeando mentalmente la ubicación del tesoro mientras fingía ser una simple campesina derrotada que cuidaba un pobre jardín. La reconstrucción externa del establo reflejaba la reconstrucción interna de su identidad. Dejaba de ser una víctima para convertirse en una estratega, guardando el secreto como una brasa que, en el momento oportuno, encendería toda la estructura de poder de la región. El punto de inflexión emocional se consolidó en una mañana gris, cuando Elara fue a revisar los montículos de tierra donde había plantado los restos de papa. Allí, abriéndose paso a través de la costra seca y marrón, habían brotado diminutas hojas de un verde vibrante y desafiante durante la noche. Cayó de rodillas sobre la tierra, tocando las frágiles plantas con las yemas de los dedos sucios, sintiendo la textura de la nueva vida. No era una cosecha que la enriquecería, pero era la confirmación física de que su mano tenía el poder de crear y sostener. Una sonrisa rara y genuina iluminó su rostro cansado. Si la tierra respondía a su tacto, entonces tenía un futuro. Ese pequeño brote verde era un grito silencioso de victoria contra la muerte y el abandono. La prueba definitiva de que, por duro que fuera el invierno impuesto por su hermano, la primavera era inevitable para quienes tenían el coraje de plantar con dolor. La frágil paz, conquistada con sudor y trabajo duro, pronto atrajo la atención indeseada de quienes anhelaban el silencio de la derrota. Desde el porche de la casona, Elías empezó a notar que la improvisada chimenea del establo expulsaba un humo constante y desafiante, y que el techo, antes derrumbado, ahora dibujaba una línea recta y firme contra el cielo poniente. Esta no era la escena de resignación que había imaginado. Era una señal de vida persistente que ofendía su autoridad y amenazaba su narrativa de que su hermana era incapaz. La curiosidad morbosa se convirtió en vigilancia. Su camioneta empezó a patrullar el camino de tierra con más frecuencia, aminorando la marcha cerca de la cerca, sus neumáticos crujiendo en la grava con un sonido como un gruñido mecánico. Observaba desde lejos, con los ojos entornados, intentando descifrar cómo esta mujer, abandonada a morir de frío, había logrado no solo sobrevivir, sino también hacer brotar algo verde en una tierra que consideraba muerta. El enfrentamiento silencioso alcanzó su clímax en una tarde ventosa cuando Elías detuvo el vehículo cerca de la entrada de la propiedad de Elara, apagando el motor para que su presencia se sintiera en el aire. No salió, permaneciendo tras la ventana como un general evaluando las defensas enemigas, pero el peso de su mirada era palpable, cargada de desdén y creciente sospecha. Elara, que estaba en el jardín cuidando las plántulas, no corrió a esconderse esta vez. Se levantó lentamente, limpiándose la tierra de las manos con el delantal, y sostuvo la mirada de su hermano con una frialdad que lo desconcertó. A su lado,
El perro centinela se erizó el pelaje del lomo y emitió un gruñido gutural, presentiendo la amenaza. Allí, separados por unos metros de alambre de púas y años de resentimiento, quedó claro que la dinámica de poder había cambiado. Ya no era la presa acurrucada en la zanja, sino una matriarca que defendía su territorio, armada con la dignidad de quien había construido su propio techo. La tensión en ese momento vibró con la promesa de una tormenta inevitable, aunque no se intercambiaron palabras. El ara sintió el peso de la llave de hierro negro contra su pecho, calentada por su piel, y una calma aterradora se apoderó de sus nervios. Sabía algo que él ignoraba por completo. Ese hombre arrogante en la camioneta estaba pisando tierra que no le pertenecía, dando órdenes en un reino que ya estaba legalmente perdido. La revelación del cofre y los documentos sería el golpe final, la espada que cortaría la garganta de esa tiranía familiar, pero aún no era el momento oportuno. Necesitaba ser estratégica, esperando su error, su avance precipitado. Mientras Elías arrancaba el coche y se alejaba, levantando polvo en una retirada frustrada, la promesa de justicia futura flotaba en el aire como el aroma del ozono antes del rayo. La guerra estaba declarada, pero la batalla final se libraría a su debido tiempo y en sus propios términos. Esa noche, tras la desaparición de la amenaza motorizada, el silencio dentro del establo parecía diferente. Ya no era el vacío del miedo, sino la solemne quietud de un templo fortificado. El ara se sentó frente a la pequeña estufa de leña que ella misma había construido con piedras de río, observando cómo las llamas danzaban y proyectaban largas sombras sobre las paredes de madera que ahora la protegían y ya no la oprimían. Se miró las manos, iluminadas por el fuego. Eran ásperas, marcadas por cortes, con las uñas rotas y la piel oscurecida por la tierra, pero eran las manos más hermosas que jamás había visto. Eran las manos de un creador, un protector, manos que habían arrebatado la vida a la muerte. La vergüenza que sintió el día de la división se había desvanecido por completo, incinerada por la lucha por la supervivencia. Comprendió con una claridad que le hizo llorar que la verdadera herencia no eran los papeles enterrados afuera, sino la fuerza indomable que había descubierto en su interior. El verdadero clímax de ese viaje no fue una explosión exterior ni un grito de guerra, sino la aceptación silenciosa y absoluta de su propio poder. El ara comprendió que, independientemente de lo que le sucediera al cofre o a Elías, ya había superado la prueba más cruel, no se había roto. El recuerdo de su padre parecía habitar cada rincón de aquel lugar, no como un triste fantasma, sino como una constante afirmación. Acarició la cabeza de Lucas, que dormía a salvo y cálido, y sintió una profunda conexión espiritual con el linaje de mujeres y hombres que habían derramado sangre en aquella tierra antes que ella. La injusticia sufrida había servido como crisol, quemando las impurezas de su ingenuidad y dejando solo el oro puro de su resiliencia. Ya no esperaba que se le hiciera justicia. Se había convertido en la encarnación misma de la justicia, paciente e implacable como las estaciones, lista para reclamar lo que era suyo al terminar el invierno. El ara se acercó a la ventana renovada y contempló la oscura extensión del campo, donde el viento soplaba libre y salvaje, agitando las cosechas invisibles y susurrando secretos a través de las grietas del mundo. La llave en su pecho latía al unísono con su corazón, y sabía que el cofre la aguardaba bajo la sombra del molino, una promesa de redención que desenterraría a su debido tiempo. El futuro aún era incierto y los peligros reales, pero el miedo había sido reemplazado por una determinación inquebrantable.
Respiró profundamente el gélido aire nocturno, sintiéndose parte de ese paisaje áspero y hermoso, finalmente completa, finalmente dueña de su destino. La historia no terminaba allí. De hecho, solo comenzaba. Pero la mujer que contemplaba las estrellas ya no era la misma que había llegado llorando. Era una fuerza de la naturaleza, lista para el amanecer. Esta historia de reconstrucción y fortaleza silenciosa termina aquí por hoy. Pero el viaje de Mindorse, el Ara continúa en cada uno de nosotros que elegimos no rendirnos. Si sentiste la verdad de esta lucha y quieres seguir descubriendo historias conmovedoras, suscríbete al canal ahora. Tu presencia aquí es lo que da sentido a estos recuerdos. Gracias por vernos y hasta la próxima historia.